Saludos a todos. En este video se va a dar una breve explicación del capítulo 1 que corresponde al tema del sólido y la mecánica de sólidos. Lo primero que se debe describir en el capítulo 1 es el material con el que se va a trabajar a lo largo del curso. Por lo tanto, se va a iniciar describiendo qué es la materia y su relación con el sólido. Lo primero que hay que ver es qué es la materia, lo cual significa que es una sustancia que tiene una masa y que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, esta materia tiene lo que conocemos como propiedades físicas, que son las que describen el material, como el olor, la densidad y otras propiedades. La materia puede estar en diferentes presentaciones, a las cuales denominaremos los estados de la materia, los cuales podemos clasificar así: sólidos, fluidos, los cuales se clasifican en líquidos y gases, y otros estados que son hipotéticos, pues solamente existen en la teoría, fabricados por el hombre en el laboratorio o que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo la parte microscópica de algunas rocas. En esta ocasión se hablarán de los tres primeros estados, es decir, de los sólidos, los líquidos y los gases. El primer estado de la materia que se va a estudiar es el sólido, el cual se caracteriza porque las partículas de la sustancia que componen el sólido no son libres de moverse por las fuerzas intermoleculares de gran magnitud que las unen, por lo que se localizan muy juntas y ocupan un volumen definido. También resisten de forma moderada las fuerzas aplicadas y en consecuencia son capaces de oponerse al cambio de forma y volumen al aplicárseles una acción, es decir, una fuerza. El segundo estado de la materia es el líquido, en el cual las partículas están juntas, pero tienen algún espacio considerable entre ellas. Además, son casi incompresibles, es decir, difícilmente cambian de volumen, pero pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene. Y el tercer y último estado que se va a estudiar corresponde a los gases, en donde las partículas tienen un gran espacio libre entre ellas, por lo que tienen una gran capacidad de movimiento. Todo esto deriva en que se pueden comprimir y ocupan el recipiente que les contiene. Por lo tanto, se puede decir que tienen una forma indefinida y un volumen indefinido. Los sólidos se pueden clasificar usando muchas formas. Una de estas clasificaciones consiste en la reacción que se obtiene al aplicar una fuerza, por lo que se pueden dividir en sólidos rígidos, sólidos elásticos, sólidos viscoelásticos y finalmente los sólidos plásticos. Acá hay que hacer una aclaración, y es que la deformación no es lo mismo que el desplazamiento, pues la descripción de los tipos de sólidos se hace dependiendo de la deformación. La deformación es el cambio de longitud y forma, mientras que el desplazamiento involucra tanto el cambio de posición en el espacio, ya sea una traslación o una rotación, y también puede involucrar un cambio de longitud o forma. Los sólidos rígidos se caracterizan por no admitir deformación, es decir, su deformación es tan pequeña que puede ser ignorada. Los sólidos elásticos son aquellos que se deforman al aplicárseles una fuerza, pero al retirar la fuerza el sólido recupera la forma inicial. Ahora, que sea elástico no quiere decir que sea lineal, puesto que la característica de elástico corresponde a la capacidad de recuperar su deformación, mientras que lineal corresponde a la forma en que se relaciona el esfuerzo y la deformación del material. Los sólidos viscoelásticos son sólidos elásticos, pero al poseer un amortiguamiento, el sólido genera calor al tratar de recuperar la forma y se demora cierto tiempo en recuperarla. En este video podemos ver cómo se comporta un material viscoelástico,
producido en el laboratorio. Viscoelastic silicone rubber is bouncy, and even when you deform it slowly into a new shape, it's still bouncy as it slowly returns to its original shape. Y lo último que vamos a hablar con respecto a la clasificación de los sólidos son los sólidos plásticos, que son aquellos que se deforman y recuperan la forma si se les aplica un esfuerzo menor a un esfuerzo denominado esfuerzo de fluencia, y no recupera su forma si se les aplica un esfuerzo mayor al esfuerzo de fluencia. En este video podemos ver cómo se comporta un material plástico al aplicarse diferentes niveles de esfuerzo. Wouldn't that be damaging? I don't know. They have the advertisement. The safety cord, you know. Yeah, it's a necking. Por lo tanto, según lo dicho anteriormente, en mecánica de sólidos solamente vamos a trabajar los sólidos elásticos. Ahora, los sólidos elásticos tienen las siguientes propiedades: isotropía, continuidad y homogeneidad. La isotropía consiste en que las características físicas del material no dependen de la dirección en que son examinadas. La continuidad en el que el sólido se examina sin discontinuidades, espacios o vacíos. Entonces, entre dos puntos de material existen infinitos puntos del mismo material. Y la homogeneidad es que no existen dos materiales en un solo elemento. Ahora se tiene que realizar una descripción del comportamiento de los sólidos. La rama que estudia el comportamiento de los sólidos elásticos se llama mecánica de sólidos. Podemos ver que la mecánica de sólidos pertenece a la parte de la mecánica clásica que estudia el medio continuo. De acá que se tengan las propiedades del sólido derivadas de un medio continuo, que son la isotropía, la continuidad y la homogeneidad. También existen otras ramas de la mecánica clásica, las cuales estudian los cuerpos a escalas microscópicas y a velocidades inferiores a las de la luz. Ahora se debe hacer una descripción del espacio físico en el que se va a desenvolver el sólido. Este espacio físico lo podemos describir a través de un término que se denomina el diferencial. Estos diferenciales pueden ser de tres tipos: el diferencial de primer orden, los cuales se pueden describir como el ds en el caso del arco, de x, de y o de z. Diferencial de segundo orden, los cuales describen el área y se representan por el símbolo de dA y siempre son el producto de dos diferenciales de primer orden. Y el diferencial de volumen, el cual representa un trozo infinitesimal del sólido y se representa por un dB. El orden de valor del dB es inferior al del dA y a su vez el del dA es inferior al del diferencial del primer orden. Y por último, tenemos que hablar de el sólido, cómo se va a representar en la materia de aquí en adelante. El sólido se va a representar con el símbolo de omega mayúscula y la frontera del sólido como un diferencial de omega o un delta de omega. Ahora, por último, tenemos que describir las fuerzas que van a actuar sobre el sólido y que serán examinadas a lo largo de la materia mecánica de sólidos. Estas fuerzas se pueden describir en dos clases: las fuerzas másicas
las fuerzas másicas, o también se pueden denominar las fuerzas de cuerpo, y las fuerzas de contacto o de superficie. Las fuerzas másicas del cuerpo o de cuerpo son las que afectan a todas las partículas que componen el sólido, y estas se pueden ver en la vida práctica, como la gravedad, una fuerza electromagnética, entre otros tipos de fuerza, y se representa generalmente por el vector B. Y las fuerzas de contacto son las que afectan al sólido en la superficie y en la zona en la que se aplica la fuerza. En nuestro caso, estos vectores de fuerza o estos campos vectoriales se van a representar como F, como se puede ver en la presentación.